Hola, muy buenas tardes. Aquí les hago el resumen de la cultura griega de gramática. La cultura de la antigua Grecia, también conocida como la Grecia clásica civilización occidental, fue una de las culturas de mayor influencia que es importancia de la antigüedad mediterránea. Cualquiera que haya tenido acercamiento a la vista mitológica griega o a los pensadores fundamentales que importancia a la humanidad, con Sócrates, Platón, Aristóteles, entre muchísimos más, puede hacerse una idea de años o medio cristiano, lo, el imperio romano del Oriente hasta su caída frente a los otomanos. Cultura griega, la edad de bronce, siglo XIX, llamada Grecia helénica, comenzó en el sig- siglo XX. Época arcaica, 750 a 500 años antes de Cristo. Por sus esculturas dotadas de la sonrisa arcaica típica, se extiende desde el fin de la Edad Oscura hasta la derrotada del último tirano de Atenas. Periódico clásico, más de 500 años, y entre 323 a.C., en el que la cultura griega florece y avanza sus formas ideales con la construcción de sus grandes templos, la reducción de sus grandes obras literarias, etcétera, etcétera. Periódico helenístico, 323 menos 146 a.C., en el que la cultura griega se expande por la Mediterránea y África hacia de la mano de Alejandro Magno, 356-323 a.C., iluminó con la derrotada de Grecia frente a las tropas romanas, debilitada como estaba por sus conflictos. Grecia romana, 146 a.C., 319, no, 320, en 331, me equivoqué, en que Grecia fue parte de los dominios del Imperio Romano hasta que fue refundado a la ciudad Bizancio, capital de la provincia griega Constantinopla, y como nueva romana o Constantinopla, antigüedad Tartaria, 330 a 522 después de Cristo, en la que riqueza de la cultura griega es silenciada por el editor de 529 del emperador Justiniano, y donde se prohibía cualquier religión. Surgió al sur de los Balcanes, en que este Mediterráneo, entre el mar Jónico y el mar Egeo, expandiéndose hacia el norte y hacia las costas de la actual Macedonia y Bulgaria, así como las costas opuestas de la actual Turquía y del sur y este de Italia. Se- mm, Turquía, Egipto, parte de Libia, Siria, Jordania, Palestina, Israel, América y antigua Mesopotamia. Características de la cultura griega. La cultura griega antigua era una de la cultura eminentemente marítima, dada a su emplazamiento en el corazón del Mediterráneo. Se organizaba político socialmente en ciudades de estado llamadas polis, las principales de los cuales fueron Atenas. Su territorio podría clasificarse en la Grecia continental y Grecia insular. En Grecia asiática, cultura ampliamente que filosófica, las artes y la política y la guerra. Tenían una religión politeísta de vasto y complejo cultura, numerosas deidades mayores y menores reunidas en el panteón olímpico. Eran lideradas por Zeus, dios padre y de los cielos, junto con sus hermanos Poseidón, dios de los mares, y Ares, dios del inframundo. En sus ciudades se practicó, a pesar de ser inventores de la democracia y de que el nacimiento de familias no representaba realmente ningún beneficio particular en las polis. Los esclavos solían ser cautivos, vencidos durante la guerra, o ciudadanos quien infringió las leyes y eran apresados. Estaban al servicio de sus amos, pero obtenían un pago por su trabajo.
dativos y pudieron formar una familia en relativa libertad. Griego. Durante el curso del segundo milenio antes de Cristo se estima que llegó a la península griega y algunas islas de Egeo la primera ola hablantes de dialectos griegos. Homero llama a estos primeros griegos Ascaiu, Anachicol, Aqueos, que son citadas en las fuentes hilitas como Ajiyawa. El llamado griego clásico es una forma literaria estanfordizada basada en el habla de Atenas, que era un dialecto ático con una fuerte influencia jónica, llamada también el jónico ático. Esta variante de griego constituye importante frente de tendencia cultural occidental y en el que ella escribieron autores como Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. La lengua griega de la antigüedad se hablaba no solo de la antigua Grecia peninsular, sino también de las colonias, dando lugar a los distintos dialectos que conocemos de la misma: jónico, ático, eólico, dórico y griego del norte. Dórico y griego del noroeste. El griego clásico había sufrido ciertos cambios fonéticos y además había tenido eliminándose algunas peculiaridades que distinguían la arca dialectal de Atenas, dando lugar a una forma de griego conocidas como Koiven dialectos, lengua común griego helenístico. Griego medieval, la lengua oficial del Imperio Bizantino, era Koine, que siguió evolucionando hasta dar lugar a lo que se conoce como griego medieval. La lengua escrita siguió siendo la antigua Koine, mientras que la lengua oral acusaba fonéticos, léxicos y gramaticales cada vez una más diferenciarse.